Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kevin Almeida. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Textil de la Universidad Técnica del Norte. Actualmente estoy cursando el sexto semestre en la materia de tintura de géneros textiles. Respondiendo a la pregunta, a la tarea número 9, la cual es una práctica de tintura de acrílico con colorantes catiónicos. Como primer punto vamos a realizar una pequeña introducción y luego vamos a realizar el laboratorio, se podría decir, de la tintura del acrílico, ¿no? Como primer punto tenemos la introducción, que nos quiere decir que la fibra de acrílico es una fibra sintética, la cual se produce mediante la transformación de los polímeros acrílicos, los cuales son derivados del petróleo. Como componente principal tenemos que es el poliacrílico en la creación de esta fibra, ¿no? Esta fibra es reconocida por su ligereza y una de las características que destacan esta fibra es su resistencia a la decoloración. Esta fibra tiene características muy especiales o muy parecidas a la del algodón, a la fibra de lana, pero este tipo de fibra es mucho más suave y mucho más resistente en cuanto a la fibra de las fibras acrílicas. Acá tenemos otras 5 características de las fibras de acrílico. Como primera característica tenemos la suavidad, que nos dice que la fibra de acrílico es suave al tacto y a menudo se compara con la textura de la lana, ¿no? La resistencia a la decoloración. La fibra de acrílico tiene una buena resistencia al sol y a la decoloración, ¿no? Lo cual esta fibra se convierte en una fibra adecuada para las ropas deportivas, ¿no? Que estas tienden a estar muy expuestas mucho tiempo con exposición al sol, ¿no? Tenemos la facilidad de cuidado. Este tipo de fibras son muy fáciles de lavar y mantener y generalmente no requieren un cuidado muy especial, ¿no? Una característica bastante importante es la resistencia a las polillas de los insectos, ¿no? Como sabemos, las polillas eh, les comen a las fibras naturales y les producen huequitos. En cambio, en estas fibras de acrílico son bastante resistentes a estas plagas, ¿no? Eh, entonces, la fibra de acrílico es muy resistente a estos polillas o insectos, ¿no? Y su ligereza, como ya les había dicho, es una fibra que es ideal para ropas deportivas por su ligereza y su resistencia a la decoloración contra el sol, ¿no? En su ligereza es una fibra muy liviana, la cual se hace bastante cómoda de usar, ¿no? Para las personas que practican mucho deporte. Este tipo de fibras, bueno, en esta práctica se va a tinturar con colorantes catiónicos. De igual manera se tintura con otro tipo de colorantes, pero eh, su mejor, su mejor atracción de estas fibras es a los colorantes catiónicos, ¿no? En sí, los colorantes catiónicos son tintes que se caracterizan por llevar su carga positiva y su aplicación radica en el teñido de fibras y materiales que poseen su carga negativa, ¿no? Como la lana, el nylon y el poliéster. Esto que nos quiere decir que este tipo de colorantes catiónicos están en afinidad con las fibras de acrílico, ¿no? De igual manera, como la fibra de acrílico tiene sus características importantes, eh, los colorantes catiónicos igualmente tienen sus diferentes características muy importantes, ¿no? Tenemos su buena solidez a la luz. Los colorantes catiónicos generalmente tienen una buena solidez a la luz, lo que significa que no se desvanecen fácilmente, ¿no? Con la exposición al sol. Aquí tenemos una imagen que se está haciendo una prueba de exposición a luz. Es una máquina igual que tenemos en la planta textil que, que simula que nos simula la luz solar en mediodía por unos cuantos días, ¿no? Entonces, es una máquina que podemos encontrar o realizar una prueba en la planta textil, ¿no?
solidez al lavado. Los colorantes catiónicos generalmente tienen una buena solidez al lavado, lo que significa que no se desprenden fácilmente, ¿no?, de la fibra con el lavado. Este tipo de colorantes no migran después de la tintura, o cuando son los lavados no tienen una buena resistencia al lavado. El rendimiento, ¿esto qué nos quiere decir? Que este tipo de colorantes siempre tienen un buen rendimiento, lo que significa que nos ayudan a producir colorantes más brillantes y más saturados, colores más intensos, ¿no?, al momento de la tintura. Bueno, como en la práctica vamos a tener siempre tenemos que tener una curva de tintura. Lo que vamos a realizar, eh, encontrar esta curva de tintura, lo cual lo voy a poner en práctica, la cual nos indica que eh, como paso inicial vamos a tener que vamos a iniciar a 70 grados centígrados, ¿no? En el punto A vamos a colocar primero la tela, ¿no? La tela con el agua. Luego de eso, cada 10 minutos, gradualmente, vamos a poner los diferentes auxiliares, ¿no?, hasta llegar al punto C. Después del punto C, pasados los 10 minutos, lo que vamos a realizar va a ser el control de pH. Como se tiene que realizar el control de pH para que el proceso de tintura sea una tintura óptima, vamos a realizar el control del pH, ¿no? En los colorantes catiónicos, el pH del baño debe estar entre 4 y 4.5. Luego de esto vamos a subir la temperatura de manera gradual a 105 grados centígrados con una gradiente de 25. Vamos a subir a 105 grados centígrados en 25 minutos con una gradiente de 1.20. En este punto, cuando ya está en su punto más alto de temperatura, vamos a dejar durante 45 minutos para que el colorante se sature, ¿no? Una vez pasados los 45 minutos y saturado el colorante en la fibra, vamos a bajar la temperatura y vamos a realizar un baño de la temperatura, ¿no?, del material. Luego de esto, vamos a secar el material y a ver cómo nos quedó el, el proceso de tintura, ¿no? Esto en cuanto a colorantes catiónicos. A continuación vamos a realizar el proceso de tintura, lo cual en el siguiente video vamos a explicar los materiales que vamos a utilizar, eh, los, la- las dosificaciones de cada material a utilizar, y vamos a indicar el resultado de cómo quedó la tintura de nuestra prenda, ¿no? Bueno, continuando con la tintura de acrílico con colorantes catiónicos, lo que se procede a hacer es, vamos a verificar los materiales que vamos a utilizar. Como primer material vamos a utilizar un termómetro, vamos a utilizar una balanza, vamos a utilizar un colorante azul 5G al 300%. Esto tenemos que tener muy en cuenta y manejar los porcentajes de colorante, ya que en las empresas a veces no vamos a tener el colorante al 300%. Normalmente los colorantes van a estar al 100%, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el manejo de los colorantes. Vamos a tener un dispersante no iónico con una dosificación de 0.5 gramos por litro. Vamos a tener un retardante catiónico, una concentración de 1.30%. Vamos a tener ácido acético a 1.2 gramos por litro y vamos a tener acetato de sodio a 0.5 gramos por litro, ¿no? De igual manera vamos a utilizar una pipeta de 0.5, una pipeta de 1, y vamos a utilizar una probeta para medir los mililitros de agua, ¿no? Como paso, tenemos que verificar la curva de tintura. La curva de tintura para este tipo de fibra, que es el acrílico, tiene que empezar a 80 grados centígrados, y a este punto vamos a poner los diferentes auxiliares de manera que sean
Después, primero los mililitros de agua y vamos a utilizar, vamos a poner los diferentes auxiliares pasando 10 minutos, ¿no? Primero vamos a realizar el peso de la tela, el peso de la fibra. El peso de la fibra va a estar en 10 gramos. Luego de esto colocamos 0.30 mililitros de agua. Colocamos el agua, 0.30 mililitros de agua. Ya después de haber dosificado el agua, vamos a dosificar el colorante, que va a estar a la solución del 1%, lo cual vamos a tener que dosificar 3.5 mililitros, ¿no? Con la pipeta de humo. Con la pipeta de 0.5. Luego vamos a colocar el dispersante no iónico, con una solución del 10%, vamos a colocar 1.5 mililitros. Luego de esto nos dice que debemos colocar 13 mililitros de retardante catiónico, que vamos a utilizar la pipeta de 10. El ácido acético, 3.6 mililitros. Luego de esto, lo que debemos de hacer es verificar el pH, que igual debe estar en un pH de 4.5. Luego de esto, lo que debemos de hacer es verificar el pH de la solución, el cual debe estar en un pH de 4.5. Como podemos ver, aquí tenemos un pH de 4.5, lo cual procedimos con lo que vamos a hacer ahorita es subir la temperatura, la cual va desde 80 grados centígrados a 105 grados centígrados, que es la temperatura ideal para que se tinture el acrílico, ¿no? Esto lo vamos a hacer en una gradiente de 1.20, vamos a hacer de 80 a 100 grados centígrados en 25 minutos, con una gradiente de 1.5. ¿Ya? Luego de haber esperado que se enfríe el material, procedemos al proceso de lavado de la fibra. En este caso es la fibra de acrílico, ¿no? Este proceso se debe realizar con abundante agua. Este es el resultado final del acrílico tinturado con colorante azul.